Bueno, el tema para tratar era fiebre en U. Bueno, ahí un poco lo que vamos a hacer, no importa, ahora lo vamos a explicar todo, no pasemos. Bueno, esto es un poco nada más la fisiopatología. Yo aprendí bastantes cosas. Hay parte que ya lo veníamos tratando en SIRS y sepsis, que es un poco lo que pasa ante un estímulo exógeno, como pueden ser no sé, la infección, la inflamación, traumatismo, enfermedades autoinmunes, fármacos. Esto que a veces, muchas veces nosotros lo tenemos y no le prestamos atención, pero es característico que un paciente ante un evento trombótico pueda producir fiebre por la misma respuesta inflamatoria. Entonces, digamos, cualquier evento exógeno, la exposición de los FAM, los DAMs, producen a nivel, digamos, de los macrófagos, toda la liberación de pirógenos, que estos pirógenos que son propios del organismo, son sustancias producidas por el mismo organismo, actúan en el hipotálamo anterior y producen, digamos, una regulación, una termorregulación hacia arriba, o sea, alteran el termostato hacia arriba para que aumente la temperatura corporal. Entonces, elevan el set point de disparo del hipotálamo para que se pongan en marcha mecanismos para conservación del calor, y por eso aumenta la temperatura. A su vez, también se ponen en marcha sustancias antipirógenas que van modulando esta temperatura y le dan un ritmo circadiano. Entonces, cuando la fiebre tiene como una característica de que, como utiliza el mecanismo de producción de calor, que es el propio del organismo, es fisiológica. Entonces, utiliza el mismo circuito de producción de temperatura. Simplemente activa el termostato un poco para arriba. Pero tiene las mismas características que la temperatura corporal. Es un poco más baja a la mañana y en la tarde hay unos aumentos más del grado de temperatura. Esa sería la curva térmica normal sin tener fiebre. Cuando se produce una estimulación, directamente esto se hace de la misma manera, pero hacia arriba. Entonces, la fiebre es una respuesta fisiológica, se eleva el set point hipotalámico, tiene el ritmo circadiano, responde a los AINES, porque también ustedes ven que usan, claro, todo el sistema de la COX. Y por lo tanto, responde al AINE. Y esto, puede ser infecciosa o no infecciosa, ¿sí? Entonces, puede haber fiebre de origen infeccioso, por ejemplo, ante un proceso de una infección urinaria. Pero también puede haber fiebre por inflamación, por quemaduras o por enfermedad venoclusiva, por ejemplo, que es fiebre no infecciosa. Y tiene la misma característica de que cualquiera sea el estímulo, utiliza el sistema termorregulador para aumentar el set point y preservar calor. Entonces, fiebre infecciosa o no infecciosa, porque utiliza esta vía. Ahora, se diferencia de la hipertermia, por ejemplo, como todos estos pacientes que tenemos que tienen daño talámico en el hipotálamo infiltrado, y es la fiebre de origen central que se produce, donde directamente el termostato, que es el hipotálamo, se rompe, no funciona, y por lo tanto se eleva la temperatura, no tiene este aumento del set point, no tiene ritmo circadiano, porque este balanceo de respuesta y contrarrespuesta no está, o tampoco responde a los AINES, no tiene un origen infeccioso, y ¿qué más? O por ejemplo, también se puede ver, no ya por alteración del termostato, sino por que se produzca algún estado periférico, ¿sí?, en el cual aumenta la temperatura, pero no tiene un origen central, como por ejemplo el síndrome neuroléptico maligno, el síndrome serotoninérgico, el golpe de calor. Lo que está pasando es que hay un aumento de la temperatura, pero no está regulada a nivel central. Esas serían como las diferencias. La fiebre es fisiológica, circadiana, producida por toda esta alteración, esa activación a nivel hipotalámico, y responde a los AINES.
La fiebre de origen inflamatoria también responde a los AINES. La hipertermia, no, porque el termostato está roto, básicamente, no tiene ritmo circadiano, la temperatura sube, o ya sea, esa es la que sería a nivel central, por ejemplo, una hemorragia a nivel, o alguna lesión a nivel del tálamo, del hipotálamo, o periféricamente en el síndrome neuroléptico por las contracciones, por alteraciones de la dopamina, de la serotonina, o por algún medicamento, o incluso por un golpe de calor. Esa sería la diferencia entre hipertermia y fiebre. Bueno. Esto, el análisis, bueno, por eso te dice obviamente que para cuando vos tenés un paciente con fiebre, tenés que ver qué método utilizaste para medirla, cuáles son las condiciones ambientales, la curva, si tiene ritmo circadiano o no, la característica, la duración, la frecuencia, los métodos más precisos. El gold estándar es medición en la arteria pulmonar de la temperatura. Después tenés la intravesical, la temperatura intraesofágica, la temperatura rectal. Después las que son aceptables, la oral, el termómetro en el oído, el infrarrojo, y los menos precisos, que son muchas veces los que usamos nosotros, el termómetro axilar, el termómetro de la arteria temporal, ese que no sé cuál es, y los puntos químicos corporales, que no se ven. ¿Cuál es que te hacían en el COVID desde 3 metros de distancia? Del infrarrojo. Infrarrojo. Ah. Sí, Suponiendo que iba al oído, ¿no? No, porque el del oído es con el cosito que te metes en el oído. Claro. Sí. Porque te hacían en la anónima, en la... Te hacían en la frente. Ah, en la frente, sí. Acá es como que. Obvio, No, y que había puesto hace cuando frío trabajé en la afuera, central hace nuclear, frío. vos entrabas a la central nuclear y tenían una cámara infrarroja y veías a los tipos y tenías que ver que pintaba de rojo, pero era exagerado. Bueno, Después vale tomar, ahí un poco para poner las definiciones, bueno, la fiebre, lo sabemos, 38.3, no la vemos nunca. Esto es para ponerle contexto, por ejemplo, cuando tenés que escribir la historia clínica, que me pareció importante nombrarlo así. Paciente que tiene fiebre, tiene 38,3. Fiebre aislada es un paciente estable, sin foco claro, está frecuentemente asociada a bacteremias transitorias o procedimientos de transfusión, que es un episodio de fiebre aislado que hace el paciente. Las 5 horas. Las 5. Paciente estable, bueno. Y es justamente la asociación, es una bacteriemia transitoria, por ejemplo, cuando hace una transfusión, que a veces le llaman pirogenemia. La fiebre persistente, pues si tengo un paciente febril persistente, es fiebre de más de 24 horas de duración. Fiebre. O sea, más de gozo con ritmo circadiano. Después la fiebre prolongada, cuando tiene más de 5 días de evolución y generalmente es infecciosa, porque vamos a ver las probabilidades. Y la fiebre de origen desconocido en UTI, que es la fiebre por más de 24 horas, que el paciente no la traía al ingreso ni amenazaba estar infectado, o sea, que es un paciente que desarrolla fiebre habiendo estado al menos 24 horas en la terapia intensiva, que cuando ingresó no tenía fiebre o no estaba con alguna infección activa, y que después de 3 días vos de buscarla encontrás resultados negativos. Dice que ahora obviamente que es re poco frecuente porque con toda la tecnología que tenés, la ecografía y demás, es sumamente frecuente, lo pasás un scan TC, bueno, ahora vamos a ver por ahí qué cosas puedes hacer, siempre encontrar, no es fiebre de origen desconocido, pero hay algunas cosas que pueden ser. Bueno, yo acá dijimos, la fiebre puede ser causas infecciosas y no infecciosas. Esto es más que recordarlas y tenerlas presentes. El estudio diagnóstico de tratamiento, bueno, las causas infecciosas, la neumonía asociada, en la UTI, neumonía asociada a ventilación mecánica, infección relacionada con catéteres, infección relacionada con catéteres de PIC, infecciones de vías urinarias, la sinusitis, que son, nosotros todo esto lo pensamos, lo buscamos, pero quizás nosotros, diarrea por Clostridium, sepsis abdominal, infección de sitio quirúrgico, fiebre postoperatoria, esto cuando acá se considera fiebre postoperatoria, en algunos decían más de 48 y otros más de 72 horas. Es como que está considerado que en un postoperatorio inmediato, el postoperatorio inmediato son hasta 72 horas. Se considera que desde que vos lo operás hasta 72 horas, el paciente, por solamente haber hecho fiebre, haberle cortado músculo, haber liberado pirógenos endógenos, tiene derecho a hacer fiebre y no significa infección. Eso es como una normativa. Sí, pero lo acabamos de operar. Bueno, entonces, y después las causas no infecciosas es Hay una que nosotros, acá no la vemos mucho, pero la ven en la UCO, que es la posimplante. Cuando implantás
prótesis grandes de gran tamaño generalmente suelen hacer un CIR no asociado a ningún tipo de... Claro, acá dice, causas no infecciosas. La fiebre postoperatoria, en el postoperatorio inmediato, 48 horas. Cualquier postoperatorio puede hacer fiebre. Hipersensibilidad a medicamentos, por alcohol, o sea, abstinencia, supresión de drogas, trombosis. Las trombosis venosas dan fiebre y muchas veces nosotros tenemos pacientes acá que nos olvidamos de poner enoxaparina o no se la podemos poner porque tiene fiebre y capaz que está con una TBP y nosotros le estamos anticoagulando. Como por ejemplo puede ser la señora de la 7B que tiene una asimetría en la pierna. Después, o arriba en realidad. O arriba. Como la molestia diagnosticada. ¿entendés? Y tendríamos que nosotros, ahora que tenemos el eco, pasarle a todos los pacientes por acá. Bueno, entonces las causas no infecciosas, que nosotros son las que deberíamos supuestamente haber chequeado antes de pensar que tiene fiebre, supuestamente es esto: hematomas, colecistitis alitiásica, pancreatitis, que esta siempre se nos pasa, pero un paciente puede tener pancreatitis por fármaco, por estasis ductales, de la misma manera que puede tener una colecistitis alitiásica, también puede tener una pancreatitis, isquemia intestinal, hemorragia gastrointestinal, por ejemplo. La hemorragia puede, o sea, nosotros de todas esas siempre pensamos en estas, pero de todas las no infecciosas nosotros no sistemáticamente no le estamos pensando. No, vamos a la colicitis alitiásica. La colicitis alitiásica sí, pancreatitis no. Claro, Isquemia intestinal tampoco. Hemorragia gastrointestinal, a veces nos encontramos los pacientes con melena y pueden haber sangrado. Rechazo a trasplante nosotros no hacemos. Distrés también puede ser, la neumonía por aspiración, un tromboembolismo graso en el politraumatizado, que nosotros ahora no tenemos, pero yo lo he visto, enfermedades de colágeno, insuficiencia suprarrenal, está puesta como una causa de fiebre y nosotros podemos tener insuficiencia suprarrenal relativa en todos los pacientes rechocados. Neoplasias, la gota, que en este paciente no, pero hemos tenido pacientes que tenían tofos gotosos y no nos dimos cuenta. Eventos vasculares cerebrales, infarto agudo del miocardio, tromboflebitis, reacciones por contraste. O sea, tenemos un montón de otras que nosotros en general no las buscamos, no las pensamos. Incluso hay pacientes que tienen distensiones abdominales y pueden haber tenido pancreatitis y nunca las buscamos. Entonces, en el caso del paciente febril persistente, tenemos que, o sea, cuando te pones al febril persistente, que dijimos que era más de 24 horas, no es el que fue el que consiguió. Está dentro de todo interrogar los viajes, simplemente porque si el paciente podría haber ido a algún otro lugar anteriormente no nos dimos cuenta, o por ejemplo preguntar contactos por TBC. O sea, por ahí nosotros no empezamos, es verdad, dependiendo de la cara de nuestro prejuicio, a algunos pacientes le pedimos HIV y a veces a otros no. La realidad es que podrían tener cualquier HIV y no saber que estamos ante un paciente inmunodeprimido. Los viajes también es por la enfermedad de la que puede producir fiebre y se No era por malaria, pues la primera causa de fiebre viajero es en realidad por paludismo. todo, porque acá en Argentina, morir acá no hay dengue, no hay un montón de cosas que Pero te vas a Buenos Aires, te vas acá nomás y medio, está. o incluso afuera. Sí, no es simplemente por esto, porque solamente de pensar que el paciente puede tener, digamos esto, la malaria y el paludismo sí, pero Igual el que dengue, en Chaco hay dengue como base dulce, pero igual acá hay dengue. sí, en Buenos Aires hay. Entonces, bueno, tenerlo como presente esto, el trauma, porque por ejemplo el tétanos, es lo que yo les decía, es o sea, también, y nosotros no estamos pensando esto. Examen físico, bueno, y después de hacer el interrogatorio, qué fármacos está tomando, sobre todo algunos que toman y que les ponemos, por ejemplo, hablamos de sertralina, risperidona, que nosotros lo ponemos, pueden hacer síndromes neurolépticos y por ahí no los tomamos en cuenta. Entonces, una vez que vos por lo menos tenés presente esto, los viajes, el trauma, los fármacos, acá no, pero si es muy cercano a la internación sí te lo puedes preguntar. Tenés que seguir con el examen físico exhaustivo, que por ahí nosotros tampoco lo estamos haciendo. Muchas veces vamos directamente a ¿tiene moco o no tiene moco? De cabezas a pies, imagenológico y dirigido a causas más comunes y evidentes. Pero revisarlo, porque las sinusitis a veces están por la sonda nasogástrica, y revisarlo, buscarle las trombosis, buscar signos de pancreatitis, colecistitis, buscar. Y después
cuando encontrás y bueno, vine por acá, tomarle los cultivos. O sacarle la vida, qué sé yo. Entonces, solo puse ahí como los focos que pueden ser infecciosos o no infecciosos y los puse cabeza, tronco, abdomen y periferia. Entonces, dentro de las infecciosas vos tenés que revisar la cabeza, obviamente si está operado le tenés que revisar el colgajo, sacarle la venda, mirarle el PIC, eventualmente hacer una APL, meningitis posquirúrgica, infección del catéter de PIC, la sinusitis, que a veces nosotros la subestimamos, lo que pasa es que por ahí nosotros damos antibióticos, pero el antibiótico realmente no llega porque no hay, digamos, una oclusión, o sea, esto no, a veces lo que vos deberías hacer la sinusitis es tomar una muestra por función, hacer un lavado, y eso nosotros no lo hacemos, le damos el antibiótico. El foco odontógeno, que tampoco muchas veces lo pesquisamos, sobre todo porque a veces son difíciles de evaluar, inclusive, ahí me faltó, pero las lesiones por aspiración que se infectan, a veces hacen abscesos, se llevan una amígdala con una aspiración. Sí, no, las lesiones por aspiración ahora estamos teniendo menos porque ya no los aspiran. Pero cuando los chicos se preocupaban mucho en aspirar, las lesiones que hemos visto, sangrados, y que eso puede ser una puerta de entrada en un paciente con fiebre que no lo estamos viendo. También otra cosa es que nosotros estamos haciendo la traqueostomía mucho más precoz. Entonces no estamos ahí metiendo a ciega, limpiamos la boca en otra condición. Eso es lo que por ahí sí estoy viendo que hay menos, creo que asociado a eso. Y después, a nivel cerebral, no infeccioso, la lesión talámica, que es la que nosotros vemos más frecuente con los hematomas intracerebrales o las hipertensiones endocranianas, que podrían dar una fiebre localizada acá del cuello para arriba, que no sea infecciosa. No se me ocurrió ninguna otra. Después, obviamente, de causa infecciosa, de lo que sería toda esta parte, sería todo lo que tenga catéter. Bacteriemia asociada a catéter, endocarditis infecciosa, traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica, neumonía asociada a ventilación mecánica y el empiema. Esos serían los focos a buscar, pensar, o sea, cuando haces un análisis sistemático vas buscando esto. Entonces vas de acá y dices, bueno, tiene gozo, tiene catéter, bueno, lo mirás. Después la sepsis de acá y del otro lado, para digamos, de la causa no infecciosa, decir, bueno, el paciente tiene un infarto, tiene un TEP, tiene una telectasia que podría ser causa de fiebre de origen no infeccioso. Después, en la parte abdominal, buscas pacientes con sepsis abdominal, abscesos postquirúrgicos, que son o sea, que el absceso te va a dar fiebre alejado en el postoperatorio tardío, de los 4 a los 7 días, la infección urinaria, el Clostridium, la infección del sitio quirúrgico, y después de las otras causas de fiebre que no son infecciosas, la colecistitis alitiásica, la colitis isquémica, porque podría ser algunas veces por Clostridium, independientemente de otras veces por el mismo shock. La hipoperfusión tan marcada puede hacer parches necróticos en el intestino, como le ves las livideces en las cosas, también las tiene adentro el paciente. Después la fiebre en el postoperatorio, que también es una causa no infecciosa, y las pancreatitis. Y de acá para abajo, pensando, obviamente, Río Seco, lo revisaron todo el mundo y tenía revisar el margen anal. Tenía un Fournier, porque por pudor a los pacientes lúcidos no les revisamos el periné, y te encontrás con eso. Nosotros tuvimos un paciente, un chico joven, había estado internado por COVID, había salido de ventilación mecánica, había estado soldado y demás, toda la cuestión, estaba dando de alta, no, yo estoy bárbaro, doctora, había estado haciendo algunos registros de fiebre aislados, lo habíamos cultivado de todos lados, nada, no, lo único, tengo una molestia acá, pero acá entre el cachete, bueno, el cachete, bueno, a ver, mostrame, en todo el cuerpo, flaco, 40 años. Es entre las bolas, y el culo le tocabas ahí, tenía un absceso, ¿me entendés? Un trauma uretral, lo drenamos, tenía una colección purulenta. Entonces a las personas jóvenes muchas veces no los revisamos, ni hablar si son mujeres,
sea, no. No, y Río Seco tenía su señora que lo cuidaba, que era enfermera y no se dio cuenta. Yo le voy a revisar porque tenía hemorragia digestiva, le voy a hacer el tacto rectal y le veo esa pelota que no era de escrotal. No era de algo Ah, que ¿vos era- la viste? Sí, Vos la viste. Vos la viste. ¿Vos la La viste? verdad, Pala y Pala dice, Bola. no, eso es un absceso y a él lo lavó todo. Por eso, o Se sea, murió el tipo, ¿no? Sí, se murió. se murió. ¿Quién? Ya salió en la noticia, tío. Pero ya es edita. Bueno, entonces, el tema es el siguiente. No, imagínate que... Entonces, es realmente importante mirar la zona perineal, cuando, sobre todo si vos tenés fiebre y no sabes dónde está, y vos decís, che, pero el catéter lo puse hace 2 días, bueno, o tal cosa. Bueno, eso la parte de perineo no está escrito, pero sí es re importante. Y de acá para abajo, más abajo, es decir, bueno, que a veces son evidentes, pero ¿Lo tienes? a veces son evidentes, pero otras veces no, y no los miramos porque ya nos cansamos de ver al paciente y no nos damos cuenta que está con una celulitis o que tiene una artritis séptica, ¿me entendés? Porque son pacientes que, por ejemplo, ahí les ves el codo hinchado y muchas veces, o sea, es re poco frecuente, pero las artritis sépticas son infecciones, son urgencias infectológicas y la verdad que yo no he visto que hayan hecho eso como complicaciones en la internación, pero podrían pasar desapercibidas porque a veces hasta otra cosa nos pasa desapercibida. El chabón ese estaba en la uno ¿De qué estaba hablando? que tenía... Artritis séptica. Ah, sí, sí. O sea que de acá para abajo, buscar causas infecciosas implica buscar, yo lo puse de acá para abajo, pero podés tener una artritis séptica en el codo, pero eso sí hay que dirigirlo. A veces te das cuenta el kinesiólogo, le duele cuando lo muevo y nosotros haciendo la plancha. El que había ingresado por fiebre, tenía petequia por todos lados. Que tenía acá los artritis codos, sépticas en por todos lados. las Sí. rodillas. Tuvimos un paciente con unas lesiones, una bacteriemia por un coco un diplococo que falleció antes de tipificarse y tenía unas lesiones realmente impresionantes y en 2 días el paciente estaba nivel horror, tenía neumonía cavitada multilobar, Ah, no era suerte. no, tenía en las manos lesiones en las manos, tenía una artritis séptica en la rodilla, hizo artritis séptica de las 2 muñecas. Eso en 48 horas. El chico dice, yo ayer era una persona sana como vos, como eso, empecé con un poco de fiebre, fui a la guardia porque me dolía la rodilla y ahora estoy internado en terapia intensiva. Hizo una úlcera duodenal perforada. No, fue un montón. Así que bueno, los procesos, esta hemorragia, esta úlcera es en el contexto del estrés, del cuadro séptico. Y también las escaras lesionadas, las escaras infectadas, complicadas, con abscesos, bolsillos, también son algo que tendríamos que buscar. Y en caso de decir, bueno, no es infeccioso, pero tiene una TBP, sería, digamos, de acá para abajo, no infeccioso. Bueno, ni hablar que los pies diabéticos, me parece que esas cosas estarían de más, o sea, te llamarían la atención, pero bueno. Pero sí es verdad que muchas veces los pacientes vienen en shock y a veces vienen con las medias y nadie les saca las medias y nadie les mira los pies por el dedo entre medios. Eso me ha pasado muchas veces que otro viene y dice, ay, lo voy a revisar, lo revisa de verdad. Y después, causas infecciosas generalizadas o diseminadas, es la candidemia o la candidiasis invasiva y la reactivación del citomegalovirus, que son cosas que están descritas dentro de causas infecciosas generalizadas, que no tienen como un sitio en particular y las tenés que sospechar en algunos pacientes en particular y es todo como un tema. ¿La verdad que la vemos a Pilar la vemos? Jofre, yo lo vi. Ah. Sí, porque porque viste que el citomegalo es como re frecuente, pero en pacientes inmunodeprimidos, renales crónicos, trasplantados, pero que pueden hacer reactivaciones y lo que hacen generalmente es úlceras digestivas. ¿Y por qué la Y ella tenía una úlcera Cuando hizo. Y después los no infecciosos, que son la fiebre por drogas, porque incluyen los antibióticos, como un poco lo más representativo, el síndrome serotoninérgico, el síndrome neuroléptico maligno, la insuficiencia adrenal, o sea, la insuficiencia suprarrenal, las crisis tirotóxicas, que tampoco nosotros las tenemos como en cuenta, y una reacción hemolítica, por ejemplo, asociada a transfusión.
Pero eso sí, por ahí la transfusión sí, justo lo estaban transfundiendo, hizo una hemólisis, eso hace fiebre, y bueno, es transitoria, ¿no? Pero las otras cosas nosotros como que no las tenemos así presentes. ¿Y drogas? ¿Cuál dijiste? Risperidona, que son... Ahora Todo lo antipsicótico. ahora les voy a hacer como un poquito de cada uno, rapidito. Los cruzados, los caramelos. Bueno, estas son cosas que yo las anoté, pero la verdad es que es tirar una moneda prácticamente. Tenés fiebre y 50% sí, 50% no. Lo tenés que contextualizar porque la verdad que fiebre no es sinónimo de infección. En mi mundo prefiero equivocarme a favor, pero eso también, a mí por ejemplo ver esto me hizo recapacitar que por ejemplo muchas veces yo no tomo en cuenta algunas otras cosas y que en algún paciente quizás se nos puede pasar por alto. Entonces está bueno tenerlo como presente, no ir así. Y justamente este paciente le digo, no, vamos a hacer lo que dice eso está una bacteriemia transitoria y tal. Horror. Bueno, entonces el 10% de la sepsis cursan con hipotermia, el 35% no hacen fiebre, nosotros tenemos internado todo ese 35% y el 55% sí hace fiebre. Los ancianos en general no hacen fiebre y los neurocríticos por ahí no se pueden evaluar porque no sabes si está la fiebre que tienes de origen central por esta lesión directa del centro del termostato, por decirlo de alguna manera, el área hipotalámica, o porque están intercurriendo con un proceso infeccioso. Entonces por ahí, y tampoco podés dejarlos a la evolución para ver si tiene ritmo circadiano, hasta cuánto sube, porque por ahí eso te dice de qué etiología hay. Bueno, yo la fiebre hasta ahora lo que a mí sí. es como la taché de las variables. Es como, no, pero no tiene fiebre, es como, no, nunca fui a buscar la fiebre, como fui a buscar otras cosas. Como que lo desjerarquizo. O sea, si tiene fiebre sí, pero que no tenga la fiebre no me saca de mi Soy pensamiento. los pacientes que vemos, son todos viejos y todos neuro. Claro, entonces como que la fiebre la saqué de mi... No tiene fiebre, pero a mí no me baja el nivel de alerta ni el pedo. No, es como que siempre estás fijándote en algo que Que a otros sí, es como, no, bueno, pero es un fiebre y como estaba tranquilo el chaval. Es como, no, es un fiebre, a mí no me destranquiliza un carajo. No, porque siempre estás pensando... Bueno, entonces, esto lo puse ahí como me parecía importante por algunas cosas. Por ejemplo, por esto que... Por ejemplo, la neumonía asociada a ventilación mecánica, bueno, que habla de la radiografía, que es re poco sensible, la ecografía, que aumenta muchísimo la sensibilidad y la especificidad, y tanto es así que se incluye en el CEPIS, que es el score que antes nosotros usábamos, que ahora está modificado, donde cuando vos tenés un score mayor a 5 puntos, te da una sensibilidad del 80% y una especificidad del 85% para una neumonía asociada a ventilación mecánica con un valor predictivo positivo del 85 y negativo del 81. O sea que sin llevar al paciente a tomografía, quizás que es lo que nosotros tenemos más disponible. Obviamente, cuando lo llevas a tomografía, una neumonía, por ejemplo, esto lo voy a poner acá porque lo puse ahí, que esta es la traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica, que es como una entidad, es un paciente que tiene estas cosas, que nosotros lo vemos muy frecuentemente, que está con fiebre, que eso es lo único que no tenemos es la fiebre. Sin otro foco aparente, pero tiene secreciones traqueobronquiales purulentas, no quiero decir que es Jofré, tiene leucocitosis, por ejemplo, tiene aspirado traqueal positivo y empezamos con un pilar que es colonización, que no es colonización, y no hay infiltrado en una radiografía. ¿Por qué? Porque la radiografía generalmente no los muestra. Entonces, decidir tratarla o no y buscar eventualmente una neumonía asociada a ventilación para empezar el tratamiento antibiótico es posible. Pero la traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica es el paciente que tiene fiebre sin otro foco, tiene secreciones purulentas, tiene leucocitosis, está en un aspirado traqueal positivo, pero no tiene infiltrado. Esto es evidente, nosotros ya la tratamos. Esta la tratamos por las dudas, casi. O no, hasta que hacen de que ahora plaquetopenia y No, pero cosa que nosotros muchas veces las expectamos porque está colonizada, porque no hizo blancos, porque no levantó fiebre, pero ya las cultivamos. Y de repente, un día a la noche, la cultivamos por las dudas, a ver qué tiene. Y muchas veces el paciente hace shock y hipotensión. Y le tenés que poner antibiótico y ya es como que te vas adelantando la situación. Hay algunos pacientes que viven colonizados y no hacen nunca nada, pero es como que vos siempre sabés, te da la tranquilidad de saber por lo menos con qué tirarle, que es lo que estamos haciendo. Y si queremos por ahí sensibilizar a algún paciente que no podemos trasladar, bueno, ahí el CEPIS tiene la secreción, o sea, te contempla estos ítems. Secreción traqueobronquial, si son purulentas o no purulentas, te pone un 0 o es sí o no.
o 2 puntos. La procalcitonina está incluida en el score, que si nosotros lo tenemos también te suma 2 puntos, por ejemplo. Si tenés el cultivo negativo o positivo, también te suma puntos. La temperatura, que tenga menos de 36 o más de 39, también te suma puntos. Y que puedas ver algún signo ecográfico de infiltrado, también te suma puntos. O sea que es algo que por ahí también te va sumando puntos. Y si el paciente tiene deterioro de la PAFI sin evidencia de distrés, por ejemplo, que nosotros siempre le decimos, che, pero le cayó la PAFI, no está estresado, la complacencia está buena, pero le decimos, Pilar, pero también le cayó la PAFI. ¿Por qué le decimos le cayó la PAFI? Porque está contemplado en esto. Entonces, si nosotros quisiéramos orientar a Pilar para que nos ponga un antibiótico, por ejemplo, si la tiene purulenta, está deteriorando la PAFI, tiene menos de 240, ¿me entendés? No hizo fiebre, pero tiene 36,5, que es lo que habitualmente estamos viendo nosotros más frecuentemente. O, por ejemplo, si le vemos en cualquiera de estos 3 signos ecográficos, la consolidación, que lo ves hepatizado, si le ves el bronquiograma aéreo, o si le ves el patrón en C, que es cuando está pegado y no ves el slide. Y bueno, podés verlo, a veces se ve. Lo que pasa es que tenés que tener, obviamente, el hábito de prender el ecógrafo todo el tiempo y hacerlo. Pero si lo buscás, lo encontrás. A veces no necesitas directamente bajar al paciente a tomografía. Se sabes que tiene infiltrado. Entonces, bueno, esto es un poco de resumen. Bacteremia asociada al catéter. O sea, cuando uno decide retirar un catéter, o sea, esto lo hacemos, chicos, nosotros esto lo hacemos. Claro, pero nunca Creo que por ahí las guías como que son más conservadoras en sacar los catéteres. Nosotros lo vemos un poco feíto y sacamos. Bueno, pero esto está Pero sacado. yo Nosotros, coincido ¿cuándo con lo que podés...? hacemos, digamos. Es que esto es lo que hacemos es así. ¿Cuándo conservas un catéter? Cuando el paciente está estable. Nosotros somos re criteriosos y lo esperamos. Cuando no tiene flebosis, el paciente está estable, no tiene flebosis, el catéter venoso central se puso menos de 48 horas sin ser una urgencia, el paciente hace fiebre, no hay sospecha de complicación, no hay dispositivos endovasculares, por ejemplo, los hemocultivos son negativos a las 72 horas de haberlo cultivado, no hay una válvula protésica, no hay dificultad de accesos, si tiene un estafilocoagulase negativo que se asume como una colonización, quizás ese catéter lo puedas conservar. Ahora, cuando retiramos los catéteres, es lo que nos pasa a nosotros, un shock séptico, cuando está supurando, cuando tiene una tunelitis, pues son cosas más. Cuando sospechás que tiene endocarditis infecciosa, o cuando le ves signos de embolia séptica, o cuando es por un aureus, siempre se saca, o una cándida, que nunca la cultivamos. Cuando el hemo y el retrocultivo tienen criterios de bacteriemia asociada al catéter, cuando hay disfunción multiorgánica progresiva, mala evolución clínica, bacteriemia persistente, o sea, eso es obvio que lo van a sacar. O sea, a nadie se le ocurre, o sea, a nosotros no sé, no somos médicos, pero esto no No, hacemos. bueno, de las 6 ponía que el de las 5, que a mí me hinchó, yo vi que entró y salió y se lo quiero sacar el lunes. Y no pude el martes, no pude ayer. Bueno, este es un caso de un paciente, mira, bueno, No esto tenía es indicación, digamos, un poco lo mismo. Diagnóstico microbiológico de bacteriemia asociada a catéter. Dependiendo del método, ¿sí? Nosotros, o sea, si vos decidiste preservar el catéter, dijiste, bueno, no, el paciente está bien, el catéter está bien, nada, no lo voy a sacar, hago retro y hemo. Bueno, haces retrocultivo y hemocultivo, y lo que en el método automático, que es el primero, el que nosotros tenemos, ¿sí? Se saca simultáneamente el hemocultivo, el retrocultivo, al mismo volumen. ¿Sí? Eso es importante por ahí, que yo lo puse de vuelta ahí porque nos lo remarcó la técnica. Y que si el retrocultivo es positivo 2 horas antes, 120 minutos antes, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad entre 70 y 90 para decir que tiene una bacteriemia asociada a catéter. O sea que Jara podría estar en el rango de ser de confianza de que no le encontraron. Y lo más importante es que tiene mayor disponibilidad, es mucho más fácil. El método cuantitativo, que era el que hacíamos antes con los otros 2 frascos de vidrio y en el Bactec, se toman también simultáneos y lo que se mide es el recuento de colonias. Y la diferencia en el recuento de colonias. Obviamente es mucho más laborioso porque vos tenés que sembrar los hemocultivos y Tiene que tener el tipo que lo mira. tenés un viverito. Un viverito. Sí, ay, no le saqué una foto, algo que, bueno, que hay algo que está re bueno, que se llama, ya les voy a decir.
esta es re top, que eso es lo que podríamos pedir. Ahora me voy a fijar. Y después tenemos acá el hemocultivo con la punta, cuando decís, no, esto es un asco, esto está infectado, le voy a sacar la punta y lo voy a mandar a cultivar. Bueno, ahí haces el hemocultivo, la punta, y tenés las dos técnicas, el de Mackin y el otro, que se llama, no sé cómo se produce, pero se llama Brun-Buisson. Que lo único que hace es cortar un pedacito del catéter, rolarlo por la caja de Petri y ahí se fija las unidades formadoras de colonia, que es positivo en algunos, en este si es mayor a 15, una sensibilidad bastante baja, una especificidad bastante baja en comparación al otro, y la limitación es que no te evalúa el lumen. Y en el otro no, sí, porque te cultiva lo que está dentro del lumen, tiene más sensibilidad, más especificidad, pero también es mucho más laborioso. Entonces nosotros hacemos maqui y hacemos lo que es más fácil, porque tenemos dos bacteriólogas, que hay que amarlas. Entonces eso es por eso. Y solo envía acá esto, la bacteriemia asociada a catéter, por Staphylo aureus, el 20% desarrollan endocarditis infecciosa, o sea que es como altito, o sea, es como alerta si es por un Staphylo aureus, la bacteriemia que tenés, y son de alto riesgo, bueno, algunos que son comunes, tanto la comunitaria como la asociada a cuidados de la salud, cuando hay presencia de dispositivos, cuando hay válvulas enfermas previamente, cuando no tenés un foco que puedas remover, cuando el paciente esté en diálisis, porque va para todos lados, cuando vos le ves al paciente de embolias cutáneas, porque ya está largando émbolos, cuando hay espondilodicitis, también es más riesgoso, y porque eso es un foco que permanentemente está embolizando. Y cuando vos los cultivos te siguen estando positivos al cuarto día de iniciar el tratamiento. En ese caso vos tenés que tratar de hacer de cualquier manera, si vos tenés algunas de estas cosas, vos tenés que tratar de hacer un ETE si el transtorácico es negativo, como que no te tenés que quedar tranquilo. Y sobre todo si el paciente no tiene mejoría, o sea, cuando vos decís como Jara, el paciente tiene mejoría clínica, tiene hemocultivos de control negativos, el paciente no agrega disfunciones, le sacaste el catéter, que es lo que siempre dice tirar. Pero sacaste el catéter. Bueno, a algunos pacientes que no le podés sacar el catéter. Bueno, y esto lo que puse acá, que me pareció fantástico, que aprendí un montón. Esto estábamos hablando de las causas generalizadas no farmacológicas, o sea, la fiebre de origen no farmacológico, fiebre de origen no infeccioso. Que el síndrome neuroléptico maligno tiene la clorpromazina, la risperidona, la olanzapina, que son todas cosas que nosotros usamos. Aparece entre los 3 y 9 días de haber iniciado el tratamiento, ¿sí? O sea, no es que aparece inmediatamente, vos le ponés la risperidona y en ese momento no. Era tardío, ¿te acordás? Es tardío, es más tardío. El tratamiento es suspenderla, la risperidona, porque yo creo que el paciente de la cama 1B, 1A, puede tenerlo. Por eso es que después se pueden poner suspensión de los neurolépticos, hay que hidratarlo, ver el medio interno, inclusive puede generar, puede tener distintos grados de compromiso el síndrome neuroléptico. El tratamiento es la bromocriptina o el dantroleno, cursa con hipertermia, obviamente que es una contracción muscular que libera, es hipertermia, ¿no? No es fiebre, es hipertermia. Y ese sería un poco el tratamiento. Miren los hallazgos, las manifestaciones, que en el 100% el neuroléptico maligno tiene fiebre. Entonces, hipertermia, no vamos a decir, ¿no? Es hipertermia porque no está involucrado el eje hipotalámico, es por la contracción muscular. Después puede tener taquicardia, diaforesis, la habilidad de la presión arterial, taquipnea, retención urinaria, otras alteraciones del movimiento, rigidez, temblor, que eso sí lo tiene, corea, crisis oculógiras, otros hallazgos neurológicos como disfagia, mutismo, estupor, coma, alteración de los reflejos, puede tener distintos grados. Y, como para pensarlo, y en este caso que es casi indistinguible, el síndrome serotoninérgico, la droga que tenemos es la sertralina, que lo ponemos, y también el escitalopram. ¿Sí? Son dos medicamentos que los usamos re a favor y los criterios para poder verlos son la toxicidad, que sea un criterio de toxicidad de Hunter, donde vos ves clonías espontáneas o inducibles, que vos le haces así y el tipo lo movés al paciente y te hace clonus. La agitación, diaforesis, temblor, hiperreflexia,
No sé, por ejemplo, al paciente de la cama 1 tendríamos que darle medio los reflejos. Está bien, no tiene fiebre. Pero hay distintos grados. El temblor, la hiperreflexia, hipertonía, y en general tiene temperatura mayor a 38 grados con, no sé, clonías oculares, ¿viste? Que a veces sí las vemos muy sutilmente. Y bueno, y en ese caso, obviamente, se tiene que suspender automáticamente los medicamentos. A veces tenés que hacer relajación con utilización de benzodiazepinas y en los casos graves darle antiserotoninérgicos o bloqueantes neuromusculares. Pero eso son drogas que usamos y pueden tener distinto tipo de compromiso de la curva térmica y nosotros nunca las sospechamos. O sea, ni se las sacamos, ni los preguntamos, ni nada. A veces inclusive los tenemos dormidos con citalopramida, risperidona y con fiebre, no sabemos, porque pensábamos que lo íbamos a despertar y de repente hizo fiebre. Y capaz que la fiebre fue la medicación. Como para que, y también usan con midriasis. Así que capaz que la cama de la 7B. Y por ejemplo, nosotros no usamos, por ejemplo, el Inesolid, pero está contraindicado utilizar la sertralina, por ejemplo, en el Inesolid o con todos los imados. Entonces hay un montón de drogas que hacen sinergismo y nosotros por ahí no las estamos teniendo en cuenta. O sea que Cuando leímos esto, era por un paciente que al final era por TMS. ¿Qué era lo que Sí, claro, pero no era ni No, Durquet, no, era por Durquet, era una sepsis Durquet. que temblaba? Tenía fasciculaciones. Las fasciculaciones. Las fasciculaciones para mí. Lo mismo le pasó a este paciente. Mirá, esto es para vos, Aarón. Hoy le sacamos la vía central a un paciente para poner una periférica, porque estaba súper bien. Una vía central que se retiró y es la que decía Matías que venía haciendo ruido hacía unos días. Le sacamos la central y viene la enfermera y dice que tiene algunas livideces y que está taquicárdico. Mirá lo que es. No. Vamos 5. Hay un alto que te hace. No. Las livideces No, pero en era los brazos, en la cara. Era un montón. Estaba como el del shock de la otra vez. Y la familia visitándolo, la hija casi se desmaya. La hija médica, ¿no? ¿La hija médica? Sí. Sí. Que con una sí casi hizo un shock y lo tuvimos que coser. Es una bacteria que le tomamos hemocultivo y le pusimos. Pero supuestamente este paciente estaba similar. ¿No la hija médica a verlo? Sí. Así lo vio. Ella Yo prefiero que lo vea así. No, yo le dije, yo te juro que cuando. No, re grave el papá de ella. Y se vaya haciendo la idea de que sea muy. Sí, yo le dije, mirá, te juro que entre medio no le pasa esta cosa. No puede ser que venga. Sí. Ya está, terminemos. No, bueno, tratamiento de la fiebre persistente. El tratamiento es tratamiento antibiótico empírico si tiene fiebre más, o sea, supuestamente la fiebre que deberíamos tratar, que es más probable que sea infecciosa, es aquella que tiene más de 39 grados, que persiste más de 5 días. Bueno, pero independientemente de esto, una fiebre... ¿Ah? ¿Fuente de eso? Sí, la fuente de... O sea, No, están todas las guías, todo, mira, todo lo que vos escuchás es supuestamente, esto es fiebre en UTI. está bien, claro. Entonces, solamente deberías iniciar tratamiento antibiótico empírico y ni siquiera te dicen cuándo. Está Si bien. vos tenés un paciente con shock séptico, si es inmunodeprimido, si tiene una disfunción multiorgánica Bueno, progresiva. Pero en esos pacientes nosotros sí iniciamos. Nosotros todos venimos haciendo lo que venimos haciendo, salvo el pequeño detalle que a nosotros los pacientes no nos estarían haciendo fiebre. Pero sí los vemos, digamos, si este paciente, mirá lo que era, no hizo fiebre. La bandera así dice, tengo fiebre, estoy infectado, sino como que empieza a huevearse. ¿Cuál lo pasás el mate? Muchas veces lo que nosotros hacemos lo cultivamos y no empezamos el antibiótico empírico. Pero es decir, ponés antibiótico empírico cuando el paciente tiene shock, todas cosas que hacemos. Cuando vos sospechás candidemia progresiva es un cuadro grave la candidemia. Que yo me puse a leer un poco, pero no me dio para resumirlo, pero es re grave, tiene 50% de mortalidad, te habilita a vos a poder antifúngicos empíricos porque es gravísimo. O por ejemplo cuando vos tenés sospecha de TBC, la sospecha de TBC hay que tratarla, o sea, no es que esperás a tener, como decimos directamente, hay que tratarla, o sea, no es que esperás a tener,
como hicimos directamente con Medinaceli. Y no esperamos a que nos mandara. Lo que pasa es que tenés que justificar el pedido médico, pero la sospecha sola te habilita a tratarlo. Después, tratar la fiebre, ¿cuándo? Siempre que sea de origen central, siempre que sea fiebre en paciente con reserva cardiovascular y o respiratoria limitada, porque el paciente eso te lo Porque compensa. te van a tratar el producto. Claro, o cuando, ni hablar, no lo puse, pero el neurocrítico también la tenés que tratar, porque supuestamente es fiebre central, o cuando vos tenés fiebre y trombocitopenia grave, porque obviamente te va quemando las plaquetas, te va disminuyendo el conteo de plaquetas. A ver si- ¿Hablaste de la hipertermia maligna? Sí. Media hora. No, ya está. 5 papers. No, lo que leí fue un montón. Lo que pasa es que todavía no le corté los pedacitos, pero y encima esto también lo hice con el curso del Muñiz. Yo saqué muchas de las cosas, había